partir de este momento. Bien, entonces inicialmente les voy a compartir a ustedes la pantalla del aula virtual en donde ustedes, me imagino que ya habrán ingresado, identifican que ahí están algunos de los textos que se pueden descargar en línea, así como el programa. Y agregué, si ustedes ya habían observado, unas diapositivas del capítulo 10 del libro de Blanchard, de macroeconomía de Blanchard, con el cual vamos a hacer una introducción, porque este capítulo tiene por objetivo, digamos que aglomerar, concluir lo que es el mediano plazo de la macroeconomía, porque como les había mencionado a ustedes, el objetivo es que nosotros trabajemos el largo plazo de la macroeconomía, que tiene que ver específicamente con el crecimiento económico. Asimismo, si ustedes observan ahí, esta es, al darle clic, al descargar las diapositivas, este es pues las diapositivas que están en la red, que les van a servir a ustedes como un resumen muy interesante del capítulo, entendiendo que esto es el capítulo con el que se finaliza la macroeconomía 1. ¿Listo? Adicional a ello, pues ya ustedes también tienen el libro. El libro que está, no sé si, ya lo vi, listo. Discúlpenme que no, ok. El libro que ya les comparto el pantallazo, era que no lo encontraba, listo, ya lo encontré. Listo. Este está disponible en la red. Y empiezo en la página número 63. Si ustedes la observan acá en la parte superior, la 63 del PDF, no la 63 ¿de qué? De libro, porque en la página real de esta es la 30, ¿listo? ¿Por qué empiezo acá? Porque me parece interesante que ustedes le echen un vistazo a esto. Ustedes ya vieron en la macroeconomía 1 lo que se denomina el corto plazo y el mediano plazo, ya sean diferentes textos, pero de forma genérica el plan de estudios muestra generalmente en la macroeconomía 1 esto. Y me gustaría que revisáramos cada una de estas posturas para que ustedes tengan claro cuál es el conocimiento que ya deben tener para avanzar en esta macroeconomía. Y ahí menciona y hace una pregunta muy interesante que por eso quiero que ustedes la respondan sin necesidad de leer esto, y es, ¿de qué depende el nivel de producción agregada de una economía? Y entonces ahí identificamos que cuando se habla de corto plazo, estamos hablando de un año o un par de años, de mediano plazo entre 5 y 10 años y de largo plazo más de 10 años. Entonces, el planteamiento de la macroeconomía, en la macroeconomía 1 le dice a usted, mira, adquiere las competencias para analizar el comportamiento macroeconómico en el corto plazo, enfocado principalmente al proceso de producción. ¿Y qué compone ese proceso de producción? Que es lo que se denomina la producción agregada. Y por ello ustedes pues identifican lo que es la producción, la variación de la producción que denominamos el crecimiento económico y las diferentes formas de medir esos procesos de producción y lo que se determina como producción agregada. También es claro que ustedes deben ya diferenciar entre lo que es la economía cerrada y la economía abierta. Ustedes ya vieron lo que es la estructura de la producción o el PIB en una economía cerrada. La economía abierta, hay tipos de cambio, tipos de interés y relaciones de intercambio con otros países, será lo que van a abordar en la macro 3. Entonces, ustedes ya deben tener claro lo que se denomina la famosa contabilidad del PIB, del crecimiento y de la estructura de la demanda agregada en el corto plazo. Quiere decir que ustedes ya saben cómo se mide el PIB, cómo se mide el crecimiento. Si ustedes ven,
esos análisis son de año a año, por eso se habla de corto plazo. También es importante que ustedes vayan identificando el comportamiento de una de las variables fundamentales de la macroeconomía, que es el consumo, que ustedes saben que proporcionalmente es la variable que más peso tiene dentro de las variables de contabilidad nacional. Y en ello, pues es importante identificar cuál es el comportamiento de esos consumidores, de qué depende el comportamiento de esos consumidores, que es, digamos, lo que relaciona o crea lo que se denominan las expectativas de los consumidores, que es muy importante. Lo otro que también es importante es hablar de la oferta agregada, que es el proceso de producción, y este se transforma o se analiza también desde la renta nacional, es decir, lo que se produce, se vende y se vende pues en unidades monetarias y por ello se convierte en, por supuesto, dinero. Y, por supuesto, los otros componentes fundamentales. ¿Cuál es la característica importante en el corto plazo? Que ustedes deben identificar que componentes fundamentales como la población, la tecnología, el capital, en el corto plazo se toman como constantes. Si ustedes ven los análisis de macroeconomía 1, se decía que la población es constante. ¿Por qué? Porque no hay grandes cambios de población de un periodo a otro, no hay grandes cambios de capital de un periodo a otro y no hay grandes cambios de tecnología. Si ustedes analizan los procesos tecnológicos, no generan un impacto en un corto o cortísimo plazo. Generalmente tienen que ver con periodos más de largo plazo. Por eso nosotros, dentro de los capítulos que vamos a trabajar, el 10, el 11, el 12 y el 13 de Blanchard, pues vamos a analizar precisamente eso: comportamiento de población, comportamiento de capital, comportamiento de tecnología, porque estos son factores que se analizan en el largo plazo. ¿Para qué se analizan esos factores? Porque en la macro 2 analizamos crecimiento de largo plazo. Entonces, esos factores generan un impacto en los procesos de producción de largo plazo. Es en lo que en economía denominamos la macroeconomía institucional o la teoría institucional, en donde se dice que pequeños cambios en el largo plazo generan grandes impactos. Y por eso ustedes van a ver que cuando analicemos los procesos de educación, pues el proceso de educación genera un impacto muy importante en los países, así como los procesos de tecnología, el proceso de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, aquí estaba yo hablando del sistema de educación. Los remito a que hagan una lectura muy breve de ese corto plazo. Miren cómo se define, yo había mencionado ya algo de esto y dice, mire, a corto plazo, periodo de unos años, 1 o 2 años, pues generalmente lo que yo les decía, se analiza es las variaciones, la medición y los consumidores, que son los que tienen que ver con el comportamiento del PIB en el corto plazo. Y es claro entender que esos consumidores responden a expectativas. Si analizamos la situación actual de las economías mundiales, de la economía de Colombia por la pandemia y los diferentes desenlaces que han tenido, podemos ver que en el corto plazo los procesos de consumo, de demanda, de expectativa de los consumidores son negativos, porque esto genera dificultades en identificar qué va a pasar en el corto plazo. Es muy difícil que ahorita tengamos claro qué va a pasar en el corto plazo y ya sabemos qué va a pasar con esto que está sucediendo, mire, una recesión en el corto plazo. Pero también se debe analizar los componentes macroeconómicos en el mediano plazo. Es decir, una década, generalmente decimos que entre 5 y 10 años, y aquí lo que se analiza es, de forma resumida, se denominan las fluctuaciones de la economía. ¿Listo? Generalmente esas fluctuaciones tienen que ver específicamente con cambios en la inflación, con cambios en el empleo y con el impacto que esto genera en el mediano plazo en la producción.
Y por supuesto viene el componente del largo plazo. Y aquí lo que de forma general se dice es cuál es el papel de los actores que participan en el crecimiento económico de los países y por qué de forma general hay unos países que tienen crecimientos de 2 dígitos y países que no salen de un crecimiento natural o de un crecimiento inferior a niveles de el 2, el 3%, que no representan un impacto de crecimiento de largo plazo. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se analiza este tema de largo plazo? Entonces, por eso este capítulo 10 que miramos de Blanchard nos va a permitir identificar concretamente qué genera un impacto en el mediano plazo. Y lo resumo diciendo que se denominan fluctuaciones. Quiere decir que en ese capítulo 10 ustedes van a hablar de fluctuaciones. Y después, en el capítulo 11 y posteriores capítulos, vamos a hablar específicamente de crecimiento económico. ¿Listo? Entonces, otra página que quiero que ustedes observen es la siguiente. Miren, se supone que ustedes ya trabajaron hasta el capítulo 10, que es el corto plazo. Si no, les hago la invitación a que trabajen en corto y mediano plazo. Por eso nosotros abordamos este capítulo 10 como este resume, este mediano plazo. El capítulo 10 resume todo lo que es inflación, curva de Phillips, ley de Occam y oferta y demanda agregada. Si ustedes observan, miren, aquí dice oferta y demanda agregada. Ustedes ya deben tener perfectamente claro qué es la oferta agregada, qué es la demanda agregada y cuáles son los determinantes para que cambie la oferta y la demanda agregada. Si no es así, los invito a que en este periodo que vamos a tener para que ustedes desarrollen las lecturas y tengan más claro esto. Y después empezamos con el capítulo 11, que es el de largo plazo y el de crecimiento. ¿Listo? Lo otro que quiero que ustedes observen es que dice lo siguiente. De los capítulos 7 al 10 desarrollamos el lado de la oferta y analizamos los determinantes de la producción a mediano plazo. Y explica que en el primero se introduce el mercado de trabajo, como les decía ahorita, en el 8, mercado de bienes, financiero y trabajo, y por supuesto se finaliza con el modelo de oferta y demanda agregada en los capítulos 9 y 10, abordando el proceso de inflación y de lo que se denomina la política monetaria y la política fiscal en el mediano plazo. Y lo que esperamos del curso que nosotros vamos a trabajar, que es Macroeconomía 2, es lo que se denomina el largo plazo, que tiene que ver específicamente con el crecimiento y la producción de los distintos países durante los periodos de tiempo superiores a 10 años. ¿Qué tienen que ver específicamente con los determinantes de crecimiento, que les decía que es el stock, la educación y el capital de forma general y el progreso tecnológico? ¿Listo? Ahora voy a desplazarme a la página 233 del libro. Este libro nuevamente ya les había mencionado que está disponible en la red. Ustedes pueden acceder fácilmente a él. Si ustedes identifican, aquí hacen una conclusión de lo que es el corto y el mediano plazo. Esta es la parte final del capítulo 8 y pues los invito a que hagan una lectura para que diferencien lo que ustedes ya deben tener perfectamente claro en lo que es el corto y el mediano plazo en componentes fundamentales como la expansión monetaria, ¿cierto? O la contracción, que ustedes saben que se analiza de forma inversa, el déficit presupuestario, que tiene que ver principalmente con la relación ingresos y gastos del gobierno, que esto tiene que ver específicamente también con gastos del gobierno, esto tiene que ver con consumo. No olviden que los consumidores necesitan de dinero para consumir y a una expansión monetaria aumenta el consumo y esto tiene que ver con la demanda agregada
con la oferta agregada, con el multiplicador fiscal o del gobierno y la subida de precios que tiene que ver, ahí lo mencionan, subida de precios del petróleo, pero tiene que ver con la subida de precios de forma general, y estas tres variables las asocian con la producción a corto plazo, con los tipos de interés y con los niveles de precio en el corto plazo, y se analizan de forma diferente para el mediano plazo. Les recomiendo que ustedes hagan una revisión muy sencilla de estos cuadritos del capítulo 8, que así no los estemos viendo como introducción al curso. Les recomiendo que les hagamos un repaso para que ustedes identifiquen algo que es muy importante, que se denominan los ciclos económicos y las perturbaciones. Por eso les digo que esta parte del mediano plazo tiene que ver con lo que en macroeconomía denominamos fluctuaciones, que tienen que ver con principalmente las políticas monetarias, las políticas fiscales, si ustedes ven son estas dos, y el nivel de precios. ¿Listo? A eso se le llaman los análisis de fluctuación. Por eso cuando vayamos al capítulo o al inicio del capítulo 10, pues ustedes van a encontrar que exactamente analizan esa temática. Es decir, analizan, permítanme a ver si encuentro aquí, miren, ¿cierto? Analizan los efectos de una contracción monetaria, los efectos de una expansión monetaria. Esta es en la página, ¿cuál les dije? 267, perdón, hasta la 270, pero pueden ir al texto a la 267. Bueno, acá, perdón. Bueno, en realidad creo que es la 266, disculpen. Miren, esta imagen, este cuadrito, resumen lo que es el mediano plazo y lo que es las fluctuaciones. De forma general, en el mediano plazo, ¿qué se identifica? Pues el crecimiento de la producción, el desempleo o el empleo y la inflación o la política monetaria. Entonces, esto tiene que ver con política fiscal, política monetaria y producción. Y la relación de estas tres variables es lo que se estudia en el capítulo 10. Ustedes dirán, pero profe, está arrancando por el final. Sí, porque les estoy mostrando a qué debe llevar el análisis que ustedes van a hacer de este capítulo 10 y qué necesitamos que ustedes tengan de conocimiento, de competencias para abordar el largo plazo. Entonces, ustedes deben relacionar que entre el crecimiento de la producción, ¿cierto? O el PIB y el desempleo hay una relación que se llama la ley de Occam. Y ustedes saben que lo que se espera es que a mayor crecimiento económico, menor desempleo. Pero también vamos a observar que no es en la misma proporción. Si aumenta el 10% de la producción, el empleo aumenta, pero menos que proporcional, puede ser el 5, el 4, el 7, etcétera, etcétera. Pero la relación de estas dos variables se denomina la ley de Occam. Quiere decir que ustedes deben tener claro qué es eso de la ley de Occam, cómo se relaciona esto en los países, cómo se cumple y cómo se analiza en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque nosotros en el largo plazo vamos a hacer ese análisis y vamos a ver si es verdad que en el largo plazo se cumple esa relación y si se cumple, cuáles son las características para que ello se dé. Es decir, por qué hay países que no aumentan su crecimiento en la producción, pero por ejemplo, si disminuyen el desempleo o aumentan el desempleo. Bueno, no quiero ahondar más en eso porque pues espero que ustedes lo hagan. La otra relación que ustedes observan es el nivel de empleo y el nivel de precios. Es decir, aquí en el texto lo ponen como desempleo e inflación, también podría ser empleo e inflación. Que ustedes también espero que ya tengan la competencia de identificar lo que es la curva de Phillips y lo que es la curva de Phillips ampliada, que ustedes saben que relaciona que a mayor inflación se espera que disminuya el desempleo. Es decir, está relacionando la política monetaria, ¿cierto?, que controla la inflación,
y el nivel de empleo que generalmente se espera que esté liderado por el proceso productivo y por el gobierno. Y hay una siguiente relación, bueno, perdón, esta relación también de desempleo y de inflación es un análisis de oferta agregada, ¿ok? Por eso cuando les decía de mediano plazo, y ustedes veían el diagrama anterior que decía que del capítulo 3 al 7 se debía tener claro oferta agregada y demanda agregada, esta relación de empleo e inflación también tiene unos análisis de oferta agregada. Acá el texto no lo incluye, pero yo se los menciono. La otra relación, como les decía, es el nivel de precios o la inflación y el nivel de producción o crecimiento de la producción o crecimiento económico, que como ustedes observan se denomina la demanda agregada, que uno espera que a mayor crecimiento de la producción, por supuesto, haya mayor cantidad de dinero. ¿Por qué? Pues porque las personas para adquirir esos bienes y servicios necesitan dinero para poder realizar la transacción. También se puede analizar que a mayor dinero o a una expansión nominal del dinero se generan crecimientos de la producción en el mediano plazo. Y por supuesto, ese crecimiento del dinero, ese crecimiento de la demanda, generan el proceso de inflación. Y esta relación de las tres variables fundamentales de la macroeconomía de corto y de mediano plazo tiene que analizarse desde el crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Por eso ustedes ven que el capítulo se denomina de esa manera, ¿cierto? Crecimiento, empleo, inflación y cantidad nominal del dinero. Entonces les recomiendo que hagan esa revisión, así como les mostré, en donde muy claramente ustedes ya saben cuál es el objetivo del corto y del mediano plazo en la macroeconomía, que espero que ya tengan ese conocimiento, sino que lo aborden, que vayan y recuerden cada uno de los capítulos anteriores del 3 al 7 de Blanchard, o si quieren, hay otros dos textos que tienen a disposición para que analicen esa relación y la importancia de la oferta agregada y la demanda agregada. Solo una cosa que les quiero mencionar, y es que si ustedes observan, bueno, perdón, espérenme, hago esto mejor. Estoy mostrando en la pizarra algo que les quiero mostrar rápidamente, y es que en el corto plazo, digamos que esta es la demanda y la oferta agregada. Perdónenme que no les ponga las convenciones, pero ya me queda muy poco tiempo, 10 minutos. Esto es en el corto y en el mediano plazo la oferta y la demanda agregada. Lo que ustedes van a identificar es que en el largo plazo la oferta agregada va a ser totalmente vertical y por lo tanto el nivel de precios no va a afectar esa oferta agregada. Esto es el nivel de producción, esta es la curva de oferta agregada y este es el nivel de precios. Si ustedes ven, sin importar el nivel de precios, bueno, nivel de precios, o así como lo quieran poner, sin importar el nivel de precios, siempre en el largo plazo, la producción va a ser vertical y no va a depender de los precios. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen esa transición y tengan claro que una cosa es el mediano plazo y otra cosa es el largo plazo. Asimismo, como les mencionaba, hay unas diapositivas que resumen de una forma muy interesante, como les decía, el título del capítulo. Ya ustedes saben por qué se llama la inflación, la actividad económica y el crecimiento de la cantidad nominal del dinero, porque está relacionando en el mediano plazo la ley de Occam, la curva de Phillips y también la curva de Phillips ampliada y la demanda agregada que, como les decía, depende del aumento de la cantidad de dinero o la base monetaria que está en el mercado, que eso genera mayor demanda agregada, pero que a su vez esto genera inflación. Y eso ya no se llama crecimiento, sino que se llama demanda agregada y mayor cantidad nominal del dinero. Acá hay unas definiciones muy sencillitas que ustedes en el libro de pronto van a encontrar un poco más amplia y explican lo que es la ley de Occam
que como lo que les decía, relaciona el desempleo y el crecimiento, en donde muestra que hay una relación de esto. Yo voy a pasar esto muy rápido porque esta introducción quiero que ustedes tengan claro qué es lo que van a leer, qué van a estudiar, para que la próxima vez que nos encontremos, que es el 13, pues, perdón, la semana del 13, pues ya yo les pueda hacer unas conclusiones sobre este capítulo, eh, pero que ustedes ya tienen un poco más claro. Ahora mire, esto es la curva de Phillips, termina la ley de Kuhn, viene la curva de Phillips, sintetiza muy bien esta presentación lo que es la diferencia entre la inflación y el desempleo, y la relación que hay entre la base monetaria, el gasto del gobierno, los impuestos, que se denomina la relación de la demanda agregada, que ustedes conocen perfectamente, que lo que dice es que la demanda futura depende de las expectativas presentes que se tengan de dinero, de gastos del gobierno y del impuesto. Entonces ahí están, miren las tres, cómo se resumen las tres ecuaciones que ustedes conocen de ley de Occam, ¿cierto? Crecimiento, desempleo, de inflación, desempleo, y la relación de demanda agregada, que es mayor base monetaria, mayor demanda, pero con un problema que es el de la inflación. Este es el cuadro que ya les había mencionado que está en el texto. Lo que sucede es que está en inglés, pero ustedes lo tienen disponible en el libro para que lo revisen, ¿cierto? Y lo que muestra es que qué análisis se hace en el corto plazo de estas fluctuaciones, y miren que es el mismo que les mostré que está en el texto, acá está en inglés, y lo mismo finaliza mostrando cuando habla de el dinero, la cantidad nominal de dinero, es algo que se denomina el efecto Fisher o la ley de Fisher, que gráficamente lo que muestra es que en el corto plazo los tipos de interés nominal y real, en el corto plazo, como se ve acá, tienden a ser muy similares, pero en el largo plazo tienden a disminuir y a distanciarse. Es decir, que el tipo de interés real tiende a ser menor y a volver a su escala natural, si lo ven en la línea punteada, mientras que el interés nominal tiende a ser creciente. Y la diferencia entre estas dos líneas, entre estos dos tipos de interés, es lo que conocemos como inflación. Y a eso se le denomina el efecto Fisher o la ley de Fisher, que dice que el incremento de la cantidad de dinero en el corto plazo no genera procesos de inflación, si ustedes lo ven, la diferencia entre los tipos de interés real y nominal no existe, que en el mediano plazo disminuye los tipos de interés y por supuesto disminuye la inflación, si ustedes lo ven, pero en el largo plazo genera una distancia entre el interés real y el interés nominal, que a eso se le denomina la inflación. Y aquí muestran unos gráficos para ese análisis. Asimismo, miren, se plantea el análisis de Fisher en el corto y en el mediano plazo. Y finalmente en este capítulo se aborda el tema de la desinflación. Es la disminución en los precios, en donde se aborda un análisis diferente a esos tres planteamientos de la ley de Occam, la curva de Phillips y la demanda agregada basada en la expansión nominal del dinero, en donde se muestra que ya en el mediano plazo se generan procesos de desinflación. Permítanme, les muestro nuevamente esta parte, mire, disminución de los tipos de interés, disminución de la inflación, y ¿por qué se generan estos impactos en el mediano plazo? Y eso tiene que ver mucho con temas que antes se tomaban en el corto plazo como dados, que es la población, el capital y la tecnología. Entonces, los invito a que hagan una revisión un poco más amplia de esta diapositiva, del capítulo. También quiero que por último vayan a la página 261, mentiras, ya habíamos abordado eso, que vayan a la página, permítanme, de las conclusiones del capítulo 10, acá está,
que muestra, bueno, lo que ya les había mencionado, la importancia de la ley de Okun, la importancia de la curva de Phillips, la importancia de la demanda agregada, pero adicional a eso habla de la importancia de tener claro cuáles son los cambios en el mediano plazo de lo que se denominan las fluctuaciones en macroeconomía para que podamos posteriormente abordar el largo plazo. Si ustedes ven, aquí hacen una introducción y explican por qué se habla de el largo plazo y qué importancia tiene esto. Me parece que con esto es una introducción interesante del libro. Espero que ustedes tengan un poco más claro qué se debe abordar en este capítulo 10 para poder entrar fuertemente a la macroeconomía de largo plazo. Dejo aquí, ya realmente queda poco tiempo, creo que queda como un minuto. Voy a parar la grabación.